Buenas noches, mi nombre es María Luisa Flores Salazar y voy a dar la presentación sobre indicadores de salud. Primero hay que entender el concepto de los mismos. Un indicador de salud es una representación a través de medidas resumen que nos van a dar información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud de una población, además de el desempeño del sistema de salud en esa misma población y que van a darnos información o que intentan reflejar a través de información la situación sanitaria de esa población y nos sirve para vigilarla. Entonces, en resumen, un indicador de salud es una medida que nos va a dar un panorama de salud al cual se le va a aplicar la vigilancia. Las funciones de los indicadores de salud son las siguientes. Se puede utilizar para conocimiento del estado de salud de las poblaciones, para establecer comparaciones entre países y para comparar las tendencias al interior de una comunidad o país. Esto es, para ver qué comunidades en distintas poblaciones y en distintos países tienen, por ejemplo, una mejor atención o calidad de atención en salud o características de salud. También las funciones de los indicadores pueden ser para determinación de las inequidades en salud, las desigualdades, la estratificación de grupos de riesgo y la identificación de áreas críticas en los sistemas de salud. Otras funciones mucho más específicas son el monitoreo de la calidad de vida en las poblaciones, el establecimiento de políticas de salud, priorización y análisis de salud y la evaluación de intervenciones ambientales ocupacionales. O sea, funciones mucho más prácticas y que son de real utilidad para las poblaciones en todo el mundo. También se han establecido distintos tipos de indicadores o clasificaciones. Vamos a revisar 4. La primera clasificación general de indicadores de salud es indicadores básicos e indicadores conjugados o llamados también simples o compuestos. Existen los llamados indicadores para evaluar los servicios de salud. Estos servicios de salud o estos indicadores de servicios de salud pueden ser de estructura, de proceso y de resultados. Los de estructura básicamente miden la calidad de las características de los servicios de salud. Los de proceso miden la calidad del servicio, de las actividades que se enfocan a la atención al paciente. Y los de resultado van a medir el nivel de éxito que se alcanza en la atención a la salud del paciente. Otra clasificación tiene que ver con indicadores relacionados con el concepto de salud. Por ejemplo, los indicadores pueden ser positivos o negativos. Positivos quiere decir que van o que son directamente proporcionales a la salud. O sea, el indicador crece, la salud crece. Los negativos son inversamente proporcionales, pero los positivos son directamente proporcionales y los negativos inversamente proporcionales. Es decir, el indicador crece y la salud decrece. El último tipo de indicador que se hace referencia al análisis de la situación en salud los tenemos como clasificados como socioeconómicos, del estado de salud y determinantes de comportamiento. Y al final vamos a ver unos ejemplos de esto. Los indicadores, para que sean funcionales, sean de utilidad y sean confiables, deben tener ciertas características que se van a
enumerar a continuación. Primeramente debe ser un indicador que sirva, es decir, si se diseña para un propósito específico debe dar respuesta a ese propósito específico. Es decir, si se diseña para medir morbilidad, pues debe hablarnos de las causas de morbilidad, los porcentajes, para lo que sea que se haya definido. Si nos habla de mortalidad, pues no nos sirve. Validez mide lo que intenta medir, va de la mano con el anterior. Si quiere medir mortalidad y nos da información de otro tipo o de otra característica, ya no es válido. Confiabilidad, si se repite o se reproduce, se utiliza el mismo indicador, debe dar los mismos resultados, no estar variando. Debe ser específico, que mida solo el fenómeno, sensible, que mida los cambios del fenómeno, mesurable, que tenga datos que sean fáciles de conseguir. Debe ser relevante, es decir, que sea lo que se aplique a temas de importancia funcional o de importancia mundial o de la población. Debe ser costo efectivo, es decir, que lo que se le invierte en tiempo y recursos para poder estudiar ese indicador sea equiparable a la utilidad que se le va a encontrar. De nada nos serviría un indicador que se le invierte demasiado y no nos dice mucho sobre la salud poblacional. Debe ser íntegros, o sea, que estén completos datos. Debe tener consistencia interna, o sea, valores coherentes. Si estamos hablando de porcentajes poblacionales, no nos va a dar una tasa con número de habitantes, porque estamos hablando de porcentajes. Y a la inversa. Debe ser accesible, es decir, debe tener la característica de difusión. Debe ser transparente, o sea, que se entienda, que no sea algo muy rebuscado. Y debe tener dinamismo, es decir, que esté actualizado y corregido. Y bueno, finalmente los ejemplos de indicadores. Vamos a tener indicadores socioeconómicos. Tenemos dos como ejemplos, hay más. Está la tasa global de fecundidad y la esperanza de vida al nacer. La tasa global de fecundidad, como ejemplo aquí en México, es 2.1. ¿Pero 2.1 qué? Bueno, aquí entre paréntesis nos especifica que es o que este indicador se mide hijos, número de hijos entre mujer, o sea, cuántos hijos por cada mujer. Hay en México cada mujer en México tiene 2.1 hijos aproximados. Un indicador que no es que tenga 0.1 o un pedazo de un hijo, no, sino es un indicador que solamente nos da una proporción aproximada o un promedio. La esperanza de vida al nacer, esta es en México de 77.5 años. Los indicadores del estado de salud, tenemos dos ejemplos. Los nuevos diagnósticos de VIH. En México hay 5.7 casos diagnosticados nuevos por cada 100.000 habitantes. La tasa que se utiliza aquí es por cada 100.000 habitantes. Se puede utilizar otra tasa por cada 10.000, por cada 1.000, etc. Entonces aquí en este indicador se habla de 5.7 en México por cada 100.000 habitantes. La mortalidad en menores de 5 años reportada es de 14.6 menores de 5 años por cada 1.000 niños que nacen vivos. Los indicadores de factores de riesgo, tenemos los de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Hay un porcentaje de 14.4% que dan lactancia materna exclusiva en México. Y de sobrepeso y obesidad en adultos tenemos que hay un 63.6% de hombres con sobrepeso y obesidad y 66% mujeres. Los indicadores de cobertura de servicios, un ejemplo es la prevalencia de uso de anticonceptivos modernos, que es del 68%, y los indicadores del sistema de salud, ejemplo es los recursos humanos que hay
disponibles para atender a las poblaciones. Y un ejemplo muy importante es cuántos médicos hay por determinado número de habitantes. Este indicador nos dice que hay en México 24 médicos por cada 100.000 habitantes. Entonces, estos son los ejemplos de indicadores de salud y estas son las referencias de donde se tomó la información. Gracias por su atención.